Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a este nuevo programa de Promover Salud, el programa de Fundación Boreal, donde vamos a acercarte distintas temáticas vinculadas a la salud de todos. También, como siempre, vamos a contarte todas las actividades que desarrollamos desde nuestra fundación a lo largo y ancho de todo el país. Así nos presentamos. Y en el programa de esta semana nos acompaña la doctora Ana Sofía Arancibia. Ella es otorrino-laringóloga, qué palabra tan complicada. ¿Cómo está, Doc? Bienvenida. Hola, buenas tardes. Bueno, primero abordemos lo primero. Sí. ¿Qué hace la otorrino-laringología? Bueno, nosotros nos encargamos desde una perspectiva amplia de todas las enfermedades que abarcan garganta, nariz y oído. O sea, estudiamos lo que sería oído, lo que sería faringe y lo que incluye en esa parte a la boca y a las cuerdas vocales, y bueno, también la parte de la nariz. Lo recomendable cuando surge alguna patología de las más clásicas vinculada a enfermedades respiratorias, ¿se debe acudir primero al clínico que deriva luego o directamente al otorrino? Depende de la patología. Generalmente nosotros tenemos pacientes que llegan en una primera instancia, por ejemplo, por lo que conocemos como rinofaringitis o resfrío común, o sinusitis u otitis, pero el abordaje puede darse desde los dos lados, desde un médico clínico que atiende, por ejemplo, en alguna urgencia o en un consultorio un paciente y que decide derivarlo a nosotros para un estudio más exhaustivo, o bien desde primera instancia que la gente puede acudir con nosotros y se puede hacer una atención inicial. Bien, cuando hablamos de esas partes generales, si nos referimos a nariz, ¿cuáles son las patologías más comunes vinculadas a esa parte? Generalmente tenemos lo que se conocen las rinitis, podemos tener en algunos cuadros la rinosinusitis, que ya sería una asociación tanto de infecciones de la fosa nasal como de compromiso de los senos paranasales, pero generalmente están abocados a esas dos patologías. Puede darse que durante el estudio del paciente encontremos algún hallazgo casual, como por ejemplo pólipos o alguna otra patología más de nuestra especialidad, pero generalmente tenemos a las infecciones como patologías más frecuentes. Doctora, cuando hablamos del oído, que sabemos que está vinculado al equilibrio y es mucho más sensible, ¿qué patologías más comunes encontramos? Bien, en el caso de los niños y generalmente de las infancias, las patologías más frecuentes están relacionadas a infecciones, como ser la otitis media aguda. Y ya en el caso de los adultos lo que podemos encontrar son patologías más que nada asociadas al vértigo, a la pérdida del equilibrio, bien, que ya comprometen el oído interno. Otras de las patologías también que nos consultan con mucha frecuencia son los pacientes que van por pérdida auditiva, donde ahí podemos dividir a los que presentan un tapón de cera, que en ese caso nosotros como otorrino nos encargamos de la limpieza y extracción del tapón, o bien ya aquellos que no presentan tapón de cera, donde ya tenemos que estudiar por qué se produce la pérdida auditiva. Hablando de tapón de cera, sí, el uso de los cotonetes, famosos cotonetes, ¿es recomendable, sobre todo en los niños, que por ahí los padres consultan, preguntan cómo limpiamos los oídos y demás? Desde nuestra perspectiva lo tenemos contraindicado. ¿Por qué? Porque muchas veces, como una persona común no tiene conocimiento de cómo es el trayecto del conducto o qué puede pasar en el caso de que se introduzca demasiado el cotonete, preferimos que cuando el paciente ya sienta que no escucha bien, acuda a la consulta y que nosotros realicemos una limpieza correspondiente y ya lo vayamos orientando a cómo seguir, si tienen que hacer limpiezas cada cierta cantidad de tiempo, si hay que dar alguna medicación, pero lo ideal y lo aconsejable es no usar el cotonete en forma cotidiana, ni tampoco introducir ningún otro elemento dentro del conducto auditivo, que nos pasa seguido, que vienen pacientes con lesiones porque introducen lo que no deben dentro del oído. Bien, en cuanto a la garganta, ¿cuáles son esas patologías frecuentes? Generalmente tenemos con frecuencia cuadros de faringitis aguda a lo largo del año. Puede ser que varíe el tipo de germen, ya sean si son virales o si son bacterianas, a lo largo del año.
pero es una patología que es prevalente, que atendemos consulta constantemente del paciente que viene con dolor de garganta. Ahí sobre todo nosotros estudiamos en los niños si hay o no asociación con una amigdalitis o un agrandamiento de las amígdalas que ya requiere una intervención quirúrgica. ¿A partir de qué edad es recomendable estas intervenciones quirúrgicas? Porque por ahí se dice que cuando son muy chicos no es recomendable, que hay que esperar cierta edad. ¿Cómo se trabaja desde ese lugar? Nosotros operamos pacientes desde los 2 años, generalmente. Podemos tener casos aparte donde se deciden intervenciones más tempranas, pero porque los niños tienen otros tipos de enfermedades. Pero no hay tampoco una edad establecida para decidir cuándo operarlo. Las amígdalas pueden extraerse desde niños en adultos. Obviamente que varía la indicación de por qué se realiza el procedimiento, si es porque hacen cuadros infecciosos a repetición o si porque hay alguna otra patología asociada a la amígdala, por ejemplo tumores o alguna imagen del aspecto de la amígdala que no resulte normal. El calor, la humedad, el aire acondicionado, el ventilador, bueno, son múltiples los agentes externos que también influyen en las enfermedades respiratorias. ¿Cómo se trabaja desde ese lugar en la parte de otorrino? Al menos nuestra recomendación desde la clínica es que el paciente en este periodo de calor evite el uso del ventilador de techo y sobre todo del ventilador de techo que incide de forma directa, ¿bien? Por ahí es preferible un ventilador que incida en la pared y no dé el aire de forma directa. O bien, en todo caso, el uso de aire acondicionado en la función de humidificador, que evite que el aire sea seco. Bien, ¿cuáles son en esta época del año las patologías más prevalentes? Ahora, o las consultas. En esta época generalmente son la faringitis, tenemos también las otitis medias, las otitis micóticas, hongos que se alojan dentro del conducto auditivo y generalmente los tapones de cera. Pero bueno, claramente el motivo de consulta varía según la edad del paciente. Por ahí las infecciones son más frecuentes en los niños y ya en los adultos están asemejados los tapones de cera. Podemos ver también el vértigo como patología más frecuente. Hablabas de esto, de la parte micótica, que no es tan escuchado. ¿A qué se debe esta patología? ¿Y tiene que ver con el verano, con las piletas? Generalmente se deben a humedad que queda contenida dentro del oído, sobre todo por ahí restos de agua, ¿bien? Que dan lugar a que los hongos que aman la humedad puedan crecer y puedan generar este proceso infeccioso dentro del oído, ¿bien? Por ahí muchas veces el paciente acude diciendo que tiene el oído tapado, pensando que es cera, pero cuando nosotros hacemos la evaluación de otorrino vemos que en realidad están con una micosis. Entonces, por eso es la importancia de también acudir al consultorio y, bueno, hacer la valoración con un especialista. Vos hablabas de estos temas del oído. Sabemos que es importante un buen secado, una buena higiene. ¿Cuáles serían esos tips o recomendaciones que deberían tener en cuenta los papás en el caso de que sean niños pequeños y ya cómo enseñarles cuando van creciendo y van logrando independencia, cómo enseñarles a mantener una buena higiene? Lo ideal sería que, como volviendo al tema del hisopo, no introducir nada dentro del oído. En el caso de realizar una limpieza se puede realizar en la región externa del oído, que se conoce como concha auricular, tratando de que se mantenga seca, de que por ahí si hay algún resto de cerita se lo pueda extraer, pero nada que involucre que tengan que introducir algo dentro del oído, ¿bien? En el caso de la cera es algo completamente normal, ¿bien? Por ahí a nosotros como otorrinos no nos habla de que el paciente tenga una buena higiene o una mala higiene. Solamente que cuando el paciente se sabe que tiende a hacer tapones de cera, se les recomienda que haga visitas periódicas y de esta manera mantener el oído limpio. ¿Bien? Bien. Por último, doctora, ¿en qué casos se deriva, por ejemplo, un fonoaudiólogo? Nosotros hacemos las derivaciones a fonoaudiólogos en el caso, bueno, de pacientes que ya tienen problemas auditivos, de que, por ejemplo, están usando implantes cocleares. En el caso también hacemos derivaciones con los niños
posterior a la extracción de amígdalas. ¿Para qué? Para que se adecúen a su nueva normalidad, a su nueva capacidad ventilatoria, y sobre todo asociado a pacientes con trastornos auditivos. Son las derivaciones más importantes que hacemos desde la especialidad. Bien, ¿qué días y horarios la encontramos en el centro médico? Aquí nos pueden encontrar los días lunes, miércoles y viernes a partir de la 1 hasta las 4 de la tarde. Bueno, muchísimas gracias. Y siempre la recomendación, visitar al profesional que es la persona idónea para atender. Exactamente. Muchas gracias. Gracias.